Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Continuamos con el tercer tema, aquí a nuestro lado con nuestro amigo y cronista de Choix, Israel Martínez Pereira, que nos está comentando los orígenes de los asentamientos indígenas de Choix y los principales caudillos que han existido en esta región. Ya llevamos con dos programas, este es el tercero, y hoy nos va a hablar sobre este gran personaje. Adelante. Taxícora sería en esta ocasión, profesor. Sí, adelante. Yo agradezco nuevamente, repito, la cuestión de que me den la oportunidad de llevar a cabo esta crónica, pues porque es nuestra tradición también y costumbre, y además nuestro objetivo como historiadores, como cronistas, de hacer llegar esto a nuestro pueblo de Sinaloa, que conozcan sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres de la época, vamos a decir, precortesiana, porque antes de la llegada de los españoles, obvio que ya estaban estos asentamientos humanos. Taxícora va a ser un líder religioso que arengaba contra los españoles para rescatar sus tradiciones. Costumbres, tradiciones, formas típicas, igual se dieron en la gran mayoría de las poblaciones y asentamientos indígenas de todo el estado de Sinaloa. Así tenemos a Taxícora, líder religioso y caudillo soaque, mochicahui, del siglo XVII, hace hablar de 1600. Caudillo sinaloense que ofrendó su vida por reivindicar a su raza, la caíta. Es víctima de la traición, ya que solo así podía ser vencido por los soldados españoles. Lo traiciona la indígena Luisa, la Malinche de Sinaloa. Después más adelante vamos a ver por qué la Malinche. Lo apresan, le quitan el arco y le ponen el pie en el pecho, que para ellos era un símbolo de burla, de indignación. Lo cuelgan y lo dejan así por siempre para que los animales se dieran un festín por su cuerpo. Así tenemos que para ir a resolver problemas entre ahomes y tehuecos, el capitán general le fue necesario pasar por las tierras de los indómitos y ya muchas veces castigados soaques. Al llegar Diego Martínez de Urdaide a Mochicahui, el pueblo soaque principal, se encuentra con que el líder religioso Taxícora les aconsejaba acabar con los españoles. Como una costumbre en los líderes de estos pueblos, para disimular sus intenciones, Taxícora se presentó con Diego Martínez de Urdaide en aparente son de paz y amistad. Buen conocedor de este ardid, en otra de sus acciones astutas, el capitán lo aprendió sorpresivamente. La respuesta de los seguidores del líder espiritual fue rescatarlo y lanzaron un furioso ataque de flechería que puso en verdaderos aprietos a los soldados impedidos de usar arcabuces por estar entre breñas y montes en este duro trance. Eso pues no les daba la oportunidad de luchar abiertamente como tenían ellos la costumbre. Y en los bosques, los montes, las breñales y todo eso apoyaron obviamente en esos momentos a los indios. Taxícora, ya prendido, fue obligado, bajo pena de perder la vida en el acto, a manos de sus captores. Le exigieron a gritarle a su gente para que cesaran el ataque enardecido. Pudo el capitán Martínez de Urdaide salir llevando a su prisionero y con él llegó al valle de Mao. Resuelto el conflicto de tierras entre ahomes y tehuecos, se volvió nuevamente por Mochicahui cargando con Taxícora. A su llegada los soaques huyeron al monte por conducto de la intérprete indígena Luisa la Malinche de Sinaloa, enviada por Martínez de Urdaide para intimarlos a la rendición. Pidieran perdón al capitán por lo pasado. La contestación de que si no querían ver sus casas y trojes de maíz quemados, entonces tendrían que bajar para presentarse.
Les cortaría cada uno largo el cabello hasta dejarlo por encima del hombro, seguramente como un acto más de humillación o por la alta estima que le tenían y regalaran cuentas, además les decía, y otros adornos a sus acompañantes indígenas. Todo esto era la condición que les ponía para respetarles la vida. En la villa... Pero todos ellos es que usaban el pelo largo, en trenza, por largo. eso era una ofensa para él traerlo como nosotros. El cabello, tenemos el pelo hoy así cortito, era una ofensa. Y ahora es la costumbre precisamente que tenemos, gracias a los españoles, el mestizaje, producto del mestizaje. En la villa de este Taxícora fue juzgado como inquietador de naciones y ahorcado, previa aplicación de los sacramentos. Este sí fue bautizado, bro. Sí, este sí. Tuvo el mismo fin de Nacabeba, aunque sin el descuartizamiento. Después de esta y otra refriega contra los soaques, de Huecos y Sinaloas, en donde siempre sacó la mejor parte Martínez de Urdaide, se consiguió doblegar por fin su ánimo belicoso. Los caciques terminaron por pedir al capitán y a los padres que tratasen de dar doctrina de propósito a sus tierras y que se ofrecían a hacer iglesias y reducir sus pueblos y puestos acomodados. Taxícora fue un líder religioso y caudillo que ofrendó su vida para que su raza salvara la suya, los caitas, soaques y mochicahuis, ahora víctimas del olvido y la desmemoria de su extirpe. Algo que precisamente andamos buscando nosotros los cronistas, de desempolvar todo esto, de que la gente sepa, conozca sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de nosotros como cronistas historiadores. Fíjate, algo que estamos viendo aquí y que ya estamos cambiando sobre los caitas, todo el tiempo hemos dicho, no, los caitas no existen. Los soaques y los mochicahuis son familias de los yoremes o los yorelmemes de toda esta región, que son los que viven. Vamos a continuar hablando sobre otra líder de Ocoroni. Tenemos a Luisa, la cacica de Ocoroni. Cuando me puse a leer algo relacionado con Luisa, la cacica de Ocoroni, créame que me quedé estupefacto, anodadado, admirado, porque si bien, tuvimos a la Malinche con Hernán Cortés, que fue simplemente su intérprete y al final de cuentas su pareja, su amante. En este caso, la actitud de Luisa, que ya en su juventud, con Vázquez de Coronado en el año de 1540, en la expedición de Cíbola y Quivira, sirvió a Coronado como intérprete. Luisa precisamente era su intérprete, pero nunca de los nunca, se dicen las crónicas, tuvo algún acto amaciático sexual, qué sé yo, con algunos de los españoles. Los tuvo con los jefes, y eso fue precisamente los jefes indios, y eso fue precisamente lo que la levantó a ella en lo que vamos a comentar dentro de unos momentos. Tenemos que Luisa, perteneciente al grupo étnico de los Tahues de Culiacán, porque no era ni de Ocoroni, fue raptada en varias ocasiones por las tribus que vivían al norte de la villa de San Miguel, convirtiéndose en esposa del cacique en turno, quedándose definitivamente con los Ocoronis. Esta notable dama es una de las figuras más desconcertantes que actuaron en los días en que se llevó a efecto la conquista de la región norte, de lo que actualmente es el estado de Sinaloa. Su personalidad guarda cierta similitud, decíamos, con la de Doña Marina, la de Cortés, ya que igual que esta sirvió de intérprete y auxilio a los castellanos en su penetración en aquella zona. Pero existen también diferencias bastante marcadas entre ambas, ya que Malinche, hija de un cacique de segunda categoría, fue vendida como esclava, mientras que la otra, de esclava, pasó a ser cacica de una de las tribus más poderosas, y de acuerdo con lo que de ella se escribió, parece que no tuvo relaciones sexuales con ninguno de los blancos, como dijimos anteriormente. Perteneciente al grupo étnico de los Tahues, era originaria de Culiacán.
siendo muy joven, fue raptada por indígenas de las tribus que vivían al norte de la villa de San Miguel. Ignoramos en qué circunstancias se apoderaron de ella, pero es de suponer que esto sucediera en el tiempo en que los nativos estuvieron amagando constantemente a los habitantes de aquel poblado. La doncella logró escapar de sus raptores, pero pronto fue nuevamente capturada y llevada a Ocoroni. Y de allí en adelante las fugas y las recapturas estuvieron repitiéndose, y en cada ocasión que era conducida al poblado se convertiría en la esposa del cacique en turno. Ahí era donde adquiría las experiencias. ¿Sí? Todo eso nos habla y nos manejan, fíjate, cómo estamos nosotros viendo las formas. Por ejemplo, Baltasar de Obregón, ¿qué fue lo que escribió? Refiriéndose a ella, Baltasar de Obregón escribió algo así como: sí. Este río y pueblo de Ocoroni es gobernado y mandado de Luisa, la intérprete mujer del caudillo y mandón de esta parcialidad, por las ventajas que en ella se reconocían de los demás naturales, más policía, razón y razas que en el uso y ejercicio de la guerra daba, por cuya causa y razón era más temida y respetada que las naturales de aquellas provincias. Daba orden y traza en muchos casos y cosas que los naturales no las acertaran, y estaba de ella ignorantes, y por estas ventajas a las demás era codiciada, temida y obedecida de todos los mandones y caudillos de aquellas provincias y partes a donde fue cautiva, y en ellas siempre fue cacique, capitana y mandona y mujer de ellos. Me refiero a los jefes indígenas. Claro. Así era como se manejaba ella en sus términos generales con sus gobernados. Antonio Ruiz también nos maneja algo sobre esto. El cronista Antonio Ruiz, que apenas era un chicuelo, cuando la conoció le llamaban la buena vieja Luisa. Ya esta es una de las etapas ya de decadencia prácticamente de ella como intérprete, y esto nos da una idea de que en el tiempo de la conquista del norte de Sinaloa, la cacica debe de haber contado ya con unos 50 años de edad aproximadamente, por lo que fue testigo de la conquista de Nuño de Guzmán. Esta etapa es muy interesante. Se dice que ella fue testigo presencial, ocular, de la llegada y los destrozos que hizo Nuño Beltrán de Guzmán a la entrada de Sinaloa, ¿sí? Y ella la vivió precisamente. Tal vez eso formó parte del primer grupo de aborígenes que recibieron las aguas del bautismo, porque cuando Luisa ya se fue con los españoles, ya iba bautizada. Está bien. Por el testimonio del mismo Obregón sabemos también que era versadísima en las lenguas. Varias lenguas hablaba. Desde el río Petatlán hasta la Papaguería y la región de los Pimas. Ajá. Anduvo pues por todas partes de Sinaloa, y obvio era tan inteligente que logró aprender las lenguas, los dialectos de todas estas gentes, y le servía obvio más para su negocio en ese momento, que era ser intérprete. Ajá. Uh-huh. No, fíjate, ella cómo se maneja la Malinche de Sinaloa, como le dices tú. Fue una mujer en aquellos años que dio su vida para defender a los indígenas. Esto es parte de la historia de Sinaloa antigua que nos habla y que nos estás comentando tú. ¿Algo más que podamos nosotros comentar sobre Luisa la de Ocoroni? Sobre Luisa la de Ocoroni, la buena vieja, defensora de frailes y colonos, intérprete y amiga de Diego Martínez de Urdaide en el año de 1609. La cacica capitana de Ocoroni fue muy respetada y fue muy temida, como dijimos anteriormente, por sus gobernados. Intérprete de españoles y caudillos caítas, la Malinche de Sinaloa, esa con una gran personalidad,
Luisa es de las más desconcertantes que aparecen en la historia sinaloense. Dijimos, ¿cómo pudo una ruda indígena que durante sus años mozos anduvo tantas veces prófuga sobresalir entre la gente de su época? ¿Cuáles eran sus conocimientos cuando había sido educada para las tareas caseras y del campo? Y para ser mujer de cualquier miembro de tribu, su inteligencia, ya le hemos dicho, era poco común. Su energía estaba fundida, pues, vamos a decir, de acero, y gracias a estos atributos sí. le fue posible alcanzar lo que ninguna otra mujer nativa logró entre los grupos que poblaban el noroccidente. Sabemos que colaboró con los conquistadores para que los pueblos indígenas se sometieran a la corona española y se convirtieran a la fe católica. Y esto nos lleva a preguntar cuál fue su pensamiento en relación con la conquista. La pregunta es obligada. Claro que sí. Yo te podría preguntar a ti, Israel, ¿cómo se dio eso en esos tiempos conforme al pensamiento de estos líderes, de estos caudillos soes, que dieron su vida por Sinaloa conforme a lo que estamos viviendo en estos tiempos actuales, para cerrar el programa ya último? Sí. ¿Cómo lo ves tú esa forma y para actualizarlo hasta hoy? Pues haciendo un, vamos a decir, comparativo. Sí. Tenemos que precisamente los primeros caudillos tenían obviamente un interés, primeramente de defender su causa. Sí. Ajá. Fíjate, el tiempo se nos termina otra vez. Ahorita continuamos con eso para cerrarlo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a continuar todavía hablando de estos líderes y de estos caudillos el próximo viernes. Gracias.